Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en una pregunta clave. ¿Qué es lo que de verdad diferencia a los genios de la inversión del resto? Pues no son trucos secretos ni chivatazos sobre acciones. Según el mítico libro Magos del Mercado, la respuesta es algo mucho más profundo, la mentalidad. Y hoy vamos a descubrir exactamente en qué consiste. Ojo, el libro de Schwager no va de historias de éxito perfectas y sin un solo fallo. Al contrario, lo que nos enseña es que el camino hacia la cima está de hecho lleno de fracasos, de dudas y sobre todo de un profundo autodescubrimiento. Los mejores traders no nacieron con un don, se hicieron, y a menudo a base de quemarse. Para entender cuál es el error más común al invertir, el propio autor nos cuenta una anécdota personal que es muy reveladora. Una historia que, curiosamente, no va sobre la bolsa, sino sobre algo mucho más del día a día. Verán, Schwager cuenta que una vez perdió un vuelo importantísimo. ¿Por qué? Pues no por llegar tarde, sino porque se distrajo quitándose unas simples pelusas de la chaqueta. Esa pequeña distracción le hizo perder de vista lo que de verdad importaba, coger el avión. Y esta anécdota, que parece una tontería, es la metáfora perfecta de lo que él llama la miopía en el mercado. Este concepto, la miopía de mercado, es la razón por la que tantísimos traders fracasan. Se obsesionan con los detalles equivocados, el último rumor, un pequeño movimiento en el gráfico, en lugar de entender la película completa. Y para ver el poder destructivo que tiene esto, vamos a conocer la historia de un trader que lo perdió casi todo. Vamos ahora con la historia de Stewart Walton. Su viaje no empezó con una genialidad ni mucho menos. Empezó con un fracaso catastrófico que lo llevó al borde del precipicio y que paradójicamente fue la clave de su éxito más adelante. Todo empezó demasiado bien, como suele pasar. Con un préstamo de su padre, Walton invirtió en una empresa que conocía y ¡zas!, ganó dinero rápido. Este éxito inicial le dio una confianza peligrosísima. ¿Y qué hizo con esa confianza? Pues imagínense, empezó a escuchar a todo el mundo. Él mismo lo dijo. El tipo que me traía el café me hablaba de una acción y yo la compraba. ¿El resultado? En solo 3 semanas, no solo perdió las ganancias, sino que se fundió los $10.000 de su padre. Lejos de aprender la lección, Walton no se rindió. Años después, decidió arriesgarlo todo otra vez, pero esta vez subiendo la apuesta a un nivel terrorífico. Puso en juego su propia casa con un préstamo de $50.000. Su estrategia, por llamarla de alguna manera, era un completo desastre. Se ponía corto en empresas buenas y compraba las malas. En otras 3 semanas, ¡pum!, perdió el 75% del préstamo. Estaba al borde de la ruina, con lo poco que le quedaba metido en un último y desesperado chivatazo. Ese fue su punto más bajo. Enfrentándose a la ruina total, Walton lo describe como el abismo negro. El pánico de pensar que podía perderlo todo lo que había ahorrado durante 10 años por sus propias decisiones, era algo que de verdad le aterrorizaba. Pero es justo aquí, en el momento más oscuro, donde la historia da un giro de 180 grados. Su casi desastre se convirtió en la chispa que lo transformó de un jugador desesperado a un trader de élite. La acción en la que había metido su último dinero se disparó y le salvó de la bancarrota. Pero lo crucial es que Walton supo ver que no había sido por su habilidad, fue purísima suerte. Lo vio como un rescate de los dioses del mercado. Y se juró a sí mismo que nunca más volvería a operar de esa manera. A partir de ese momento, lo cambió absolutamente todo. Dejó de escuchar a los demás y desarrolló su propia metodología. Empezó a buscar lo que él llamaba acciones bendecidas, empresas sólidas que el mercado parecía favorecer una y otra vez, y las identificaba fijándose en cómo reaccionaban a las noticias, tanto a las buenas como a las malas. Y ahora podríamos pensar que ya está, que hemos encontrado la fórmula del éxito. Pero aquí es donde la historia se pone fascinante de verdad. El libro nos presenta a otro mago, Michael Lauer, cuyo enfoque es el polo opuesto al de Walton, demostrando así una de las grandes verdades de los mercados. Fijaos en esta comparativa. Walton es puro instinto, momentum, lo que se conoce como feeling de mercado. Lauer, en cambio, es disciplina, valor. Él busca comprar $1 pagando 50 céntimos. Son la noche y el día. ¿Y qué nos dice esto? Pues algo fundamental, que no existe una única fórmula secreta. El éxito no está en qué método se usa, sino en tener un método propio y seguirlo con una disciplina de hierro. El método de Lauer es casi quirúrgico, solo invierte si se cumplen todas estas condiciones a la vez. Una empresa que se ha desplomado, pero que sigue siendo fuerte financieramente. Busca que los propios directivos estén comprando acciones, una señal de confianza brutal, y que exista una razón clara, un catalizador, para que el precio se recupere. Es un sistema diseñado para encontrar joyas en la basura. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las reglas de oro que podemos sacar de estos dos magos tan diferentes? Schwager lo resume todo en 2 áreas clave. Por un lado, la mentalidad y por otro, la ejecución. La primera lección es puramente psicológica.
Se trata de tener la paciencia para esperar la oportunidad perfecta, la flexibilidad para admitir un error sin dudarlo un segundo, y la disciplina para seguir un plan propio, ignorando todo el ruido de fuera. En resumen, es confiar en el propio análisis por encima de todo lo demás. La segunda lección es sobre la acción, sobre la táctica. Son reglas que parecen sencillas, pero que son muy difíciles de aplicar. Comprar cuando otros tienen pánico y vender cuando están eufóricos. Nunca, jamás añadir más dinero a una inversión que está perdiendo. Y la más importante de todas, ante la más mínima duda, sal. La gestión del riesgo no es negociable. Y aquí está la idea central de Lauer, que lo unifica todo. Una empresa fantástica puede ser una inversión terrible si está sobrevalorada. Y al revés, una empresa con problemas puede ser una oportunidad de oro si su precio ha caído por los suelos. Todo, absolutamente todo, es relativo al precio que se paga. Esta cita de Walton resume perfectamente la importancia del fracaso. Haber estado al borde del abismo le enseñó a ser mucho más cuidadoso y resistente. Los errores no solo son inevitables, es que son la mejor escuela para cualquier inversor. Al final, lo que vemos es que todos estos traders de élite alcanzaron el éxito cuando dejaron de buscar una fórmula mágica fuera y empezaron a construir un sistema que se ajustaba a su propia personalidad. Y esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de los mercados. ¿Cuál es esa regla fundamental, esa que hemos aprendido a base de experiencia propia, que debería guiar nuestras decisiones más importantes?